es un día triste para la justicia universal. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y el liderazgo de esta Cuando nosotros interponemos la querella de Guantánamo, era una querella que abarcaba varias cosas. Por una parte, el trabajo de unos determinados juristas que crean un entramado jurídico y legal que, entienden ellos, permitiría la práctica sistemática de tortura no solo en Guantánamo, sino que en otros muchos sitios. Más un planteamiento global sobre todo lo que sucedió en Guantánamo. Y en su momento el juez Garzón separa esas dos causas, quedándose él con la parte general y mandando a reparto judicial la parte de los juristas que se denominaron los 6 de Bush o los Bush Six, y eso recayó en el juzgado central 6 ante el juez Velasco. A partir de los atentados del 11S en el año 2001 en Estados Unidos reacciona y lo que establece es, ya tenía la causa de justificación, establece una política planetaria para luchar contra sus enemigos. Que esto no solo abarca a Al-Qaeda y a los responsables del 11S, sino que a todo el que esté en contra de ellos. Esa política se va arrastrando ya por más de 14 años, básicamente en determinados delitos, podríamos pensar, delitos de terrorismo. Pues no, la verdad que se abarca a una serie de delitos, los que ellos quieran considerar como algo que atenta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y dentro de ese contexto, ellos se dan cuenta que necesitan ir creando situaciones en las cuales ir adquiriendo información y erróneamente creen que la fórmula de obtener información es, por una parte, con el uso y el abuso de los medios electrónicos y, por otra, con la perversa sistematización de la tortura física y psicológica. Dentro de esos dos polos de trabajo, uno ha quedado al descubierto recientemente con todas las revelaciones de Wikileaks y después de Snowden, que era la parte electrónica, y lo otro ha quedado al descubierto una vez que supimos de la existencia de Guantánamo, de Abu Ghraib, de Diego García y de cárceles flotantes en distintos lugares del Índico, ¿no? Obtuvimos muchísima ayuda de personas que venían reclamando una investigación sobre lo sucedido en Guantánamo, allí en Estados Unidos, y como allí no solamente no querían investigar, sino que se criminalizó cualquier actitud al respecto. Recordemos a Matt Díaz, cómo filtró los nombres de los detenidos en Guantánamo y le condenaron a la muerte civil, digamos. Toda esa ayuda que recibimos con el fin de poder denunciar a 6 juristas que habían creado el entramado de Guantánamo. Ellos lo que hicieron fue intentar crear un espacio de impunidad, consistente en redefinir el concepto de tortura y crear el concepto de combatiente enemigo, y así evitar que las personas detenidas pudieran estar amparadas y protegidas por los convenios de Ginebra. En realidad todos ellos dependían de Donald Rumsfeld, y Donald Rumsfeld se rodea de este equipo capitaneado, digamos, por Alberto González. Alberto González busca a gente que él conocía dentro de los distintos departamentos para estructurar esto. Y ahí hay personas que juegan papeles fundamentales, como Douglas Faith, es el que crea el concepto de combatiente enemigo. En realidad ese concepto lo crea en su tesis de fin de carrera cuando estaba la guerra entre los sandinistas y la contra nicaragüense, y él crea ese concepto para establecer que los sandinistas eran combatientes enemigos. Pero es un concepto que él crea académicamente en la universidad y que 20 años después traslada a la vida real cuando él ya había subido la escalera del poder, ¿no?
El concepto de combatiente enemigo básicamente lo que hace es negar la existencia del artículo 3 común de las convenciones de Ginebra, porque no existe una figura de combatiente enemigo. Es decir, o hay combatientes o no hay combatientes, pero combatiente enemigo no, porque todos tienen el mismo amparo, amparo legal. Y hay otra parte que afecta a todos aquellos que hayan participado directamente en la tortura, entre esos partiendo por Jeffrey Miller, que era el primer comandante en jefe de Guantánamo, y que es quien lleva las prácticas de tortura después a Abu Ghraib. Es decir, estas prácticas de tortura van emigrando a distintos lugares en función de que este comandante se va moviendo por los distintos sitios. Nosotros ahí lo que denunciamos es una práctica sistemática de tortura basada en 23 técnicas que son diseñadas por estos juristas con la colaboración de alguna comandante jurídica dentro de Guantánamo. El concepto de tortura, universalmente aceptado, definía la tortura como aquel sufrimiento o maltrato infligido por un funcionario de quien dependa un preso o un detenido, dirigido a castigarle u obtener una información o confesión. ¿Cómo se redefine el concepto por parte de estos 6 juristas? Lo que hacen es decir que la tortura consiste en crear un sufrimiento hasta el momento en que ocasionas una lesión tan grave para la salud psíquica o tan fuertemente peligrosa para ocasionar la muerte, que ahí en ese momento tienes que parar. Es decir, definen el concepto tortura por su resultado, cuando el resultado de la tortura, de este acto, depende evidentemente de la resistencia de la persona. Por lo tanto, ya redefinen y todo lo que ocurre entre que una persona es detenida hasta que esté a punto de morir, todo eso es permitido. Se trata de todo tipo de torturas, básicamente físicas y psicológicas, porque ahí ellos jugaban con la combinación de ambas, y hay que tener presente que esas torturas no solo participan militares o personal civil de los servicios de información, sino que también participan médicos, que son los que van haciendo un control habitual de esos presos para saber que no se están excediendo más allá de lo conveniente, y cuando digo conveniente lo digo desde el punto de vista de que no se les mueran. Realmente ellos creían, y se dijo, que se había creado un limbo jurídico. Aquí no hay limbo jurídico. Los combatientes enemigos, llámeseles como se quiera, pero son personas protegidas por el Convenio de Ginebra, y lo que allí se practicaba para obtener la confesión o castigarles era tortura. Por lo tanto, estas 2 acciones son claramente delictivas, y por eso nosotros presentamos la querella con el fin de que se pudieran depurar responsabilidades, empezar por ellos y a saber por dónde acabaríamos. Nosotros tuvimos problemas porque este asunto recae en el juzgado que en ese momento está en el Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Y Eloy Velasco supimos por Wikileaks que había sido presionado, no sé si gustosamente o no, eso ya no puedo averiguarlo, pero luego vimos cómo hizo efecto la presión, porque él archiva la querella que a él le toca, que es la genérica. Luego la concreta está en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que es la que está llevando Pablo Ruz. Hubo funcionarios españoles, funcionarios policiales, que acudieron a Guantánamo a participar en los interrogatorios. Ellos podrán decir lo que quieran, que solo miraban, pero yo no creo que los invitaran a mirar. De hecho, hay 3 víctimas en la querella de Guantánamo, hay 3 víctimas en el procedimiento judicial que directamente fueron interrogadas por funcionarios españoles, y que gracias a la confesión que obtienen en esas circunstancias les fue incoado un procedimiento penal, y aunque la Audiencia Nacional los condenara, fueron finalmente absueltos por el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo no admite la tortura, porque en el Estado español no se admite una prueba obtenida mediante tortura. Ahora bien, gracias a eso y a otros casos que se han conocido, hemos sabido esta circunstancia. Esto es blanco y en botella. Es un español que ha cometido un crimen fuera de su territorio, en el extranjero. Esto es competencia de España, evidentemente, y más habiendo víctimas con arraigo en España. Estas personas, como mínimo, podrían ser consideradas
cómplices y como máximo cooperadores necesarios conseguir o pretender conseguir una confesión y ver lo que estaba sucediendo. Tenemos desde la cooperación necesaria, que en términos penológicos está al mismo nivel que la autoría directa, hasta la complicidad o incluso el encubrimiento, porque bien pudiera pensarse que a lo mejor iban allí y no sabían lo que se iban a encontrar, pero una vez que vuelven no solamente no denuncian lo que han visto, sino que aportan pruebas en contra del que estaba allí privado de libertad y bajo tortura. Aquí la responsabilidad no está, a nadie se le exime de la responsabilidad ni por una obediencia debida ni porque tenga una participación menor. Ahí estuviste y tenías obligación de impedir o al menos denunciar lo que estaba sucediendo y colaboraste. Por lo tanto, la responsabilidad criminal, la presunta responsabilidad criminal de quienes han realizado estos actos es evidente. La reforma del artículo 23 con respecto a Guantánamo en principio no debería afectarle. Y no debería afectarle porque en fechas próximas entendemos que se va a proceder, bueno, nosotros así lo vamos a plantear, a la denuncia de autores partícipes directos en estos hechos que son de nacionalidad española. Entonces tendríamos autores materiales españoles y víctimas españolas, los requisitos del 23.4. Me imagino que cuando hagamos eso va a venir una siguiente reforma, porque cada vez que hemos dado un paso hacia adelante, el Estado ha contestado con una contrarreforma o con una nueva reforma. Pero nosotros tenemos instrucciones muy claras de nuestros clientes y por lo tanto vamos a seguir adelante sobre los criterios actuales. Es decir, los nuevos criterios establecen que tiene que haber autor español y víctima española. Pues en el caso Guantánamo hay víctima española y autores españoles.